Buenos días, gracias por estar otro viernes aquí conectados con nosotros en la reunión de servicio de cirugía 1 del Hospital Dr. Domingo Luciani. Hoy me toca empezar a mí, voy a iniciar con el tema en conjunto con el doctor Salvador Navarrete, con quien tengo el gusto de trabajar desde hace ya un tiempito y bueno, una persona a quien admiro y respeto muchísimo. Para los que no me conocen a mí, yo soy Lilier González, soy cirujano, egresado del Hospital Domingo Luciani del Servicio de Cirugía 1 y actualmente me encuentro haciendo un curso de ampliación en cirugía laparoscópica avanzada. Vamos a hablar hoy de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y todos los pasos previos a la resolución quirúrgica. Primero debemos comenzar entendiendo que es el escape del contenido gástrico o duodenal hacia la luz del esófago a través de un esfínter esofágico inferior incompetente, siempre y cuando produzca síntomas. Esta es la condición sine qua non. Un momento que no me... Ok. Para entender un poco la importancia de este tema, en Estados Unidos se reportan cifras entre el 10 y el 20% de toda la población adulta. En países como continentes como Asia se reportan menor cifra, entre un 2.5%, y alrededor de 60 millones de adultos van a referir acidez una vez al mes, y 25 de ellos van a referir acidez por lo menos una vez a la semana. El síntoma más frecuente presentado entre un 70 y 80% va a ser la pirosis. Y vamos a ver más adelante lo importante que significa esto. Debemos tener en cuenta que la severidad de los síntomas va en estricta relación con la presentación de las complicaciones y de lesiones premalignas como el esófago de Barrett. Aunque el reflujo es la causa de los síntomas, en el 90% con una sensibilidad del 78% y especificidad del 60%, en el 10% de los casos se debe a otro tipo de patologías, por lo que debemos hacer diagnóstico diferencial. Para entender la fisiopatología, debemos entender que hay 13 mecanismos que funcionan principalmente o que intervienen en esta enfermedad, que es la disfunción esfínter del esofágico inferior, caracterizado por hipotonía basal y por relajaciones transitorias del esfínter, que no están relacionadas con la deglución. Una barrera antirreflujo incompetente y fallas anatómicas, donde están descritos el aclaramiento esofágico, el retardo del vaciamiento gástrico y la unión gastroesofágica propiamente dicha. Entonces, para que entiendan bien la importancia, la unión gastroesofágica es un órgano con una alta complejidad, tanto anatómica como funcional. Recordemos que el diafragma es un órgano musculotendinoso que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal y está sometido a diferentes presiones, la presión negativa intratorácica y la presión positiva intragástrica, que además con los movimientos y con la peristalsis sufre modificaciones. Debemos saber que él está fijo en su parte anterior por una pars external, en sus laterales por la pars costal y en su relación posterior por la pars lumbar, que tiene dos pilares diafragmáticos, uno derecho y uno izquierdo, que intervienen en esta unión de unión gastroesofágica. También tenemos los hiatos, por donde discurren los vasos importantes como la vena cava inferior, el esófago propiamente dicha y las estructuras nerviosas, lo que la hace aún más compleja, y estas estructuras hay que tenerlas en cuenta al momento de evaluar los estudios y de ofrecer un tratamiento quirúrgico. Con respecto a la unión gastroesofágica, sabemos que está descrito que no es un esfínter esofágico propiamente dicho, sino la conjunción o la unión de muchas estructuras. En condiciones normales mide de 2 a 4 centímetros y entre ellas intervienen el diafragma, la pleura parietal, el peritoneo, el ligamento frenoesofágico, la fascia endotorácica. La línea Z es importantísima tenerla aquí en esta estructura
porque nos divide la unión escamocolumnar, y por supuesto las fibras arciformes del estómago o corbata suiza, que le da el ángulo y tensión a esta unión. A esto también debemos agregarle que la configuración del cuerpo esofágico y de la unión gastroesofágica se diferencia. A nivel distal, en la unión gastroesofágica, hay un engrosamiento de las fibras musculares que por supuesto también le da continencia a esta unión. Y la interacción de todas estas estructuras, pues hacen el esfínter esofágico inferior. Esto hay que saberlo y tenerle correlación con los estudios clínicos y paraclínicos al momento de hacer el diagnóstico. Ahora bien, vamos a definir o vamos a clasificar el reflujo porque es importante también para la toma de decisiones. En general se clasifica como síndromes esofágicos y síndromes extraesofágicos. Los síndromes esofágicos, podemos tener el reflujo gástrico no erosivo, donde se caracteriza por la presencia de lesiones, o de síntomas, perdón, sin lesiones, y la endoscopia digestiva no nos va a ayudar. También podemos estar frente al reflujo gastroesofágico erosivo, donde sí presenta lesiones a nivel del esófago distal, y es una de las complicaciones más temidas en este tipo de patología. Y también las lesiones premalignas como la metaplasia del esófago de Barrett, donde debemos tener sumo cuidado con los factores de riesgo de estos pacientes y saber caracterizarlos. Y los síntomas extraesofágicos, donde allí se hace un poco más complejo. Las manifestaciones clínicas están dadas por síntomas típicos y atípicos. Los típicos ya vimos la importancia de la regurgitación y la pirosis. Sin embargo, hay pacientes que no solamente presentan esto, pueden presentar dolor en tórax, tos crónica, e inclusive asma, y nosotros debemos tener en cuenta esto al momento de indicar los estudios. La importancia de esto es que nos permite determinar a estos pacientes si podemos ofrecerle tratamiento empírico antes de hacer otros estudios. Para el momento del diagnóstico, se han descrito múltiples técnicas. Con el advenimiento de la tecnología se han desarrollado muchísimo más, y vamos a hablar de las más importantes. Está descrito la clínica, la endoscopia digestiva superior, la pechimetría, la manometría y el esofagograma. Y hay otras que tienen una limitación meramente investigativa por su poca disponibilidad, como el Bilitec 2000 y la determinación de pexina. El Bilitec 2000 está indicado solamente o tiene utilidad en el reflujo duodeno gastroesofágico porque permite determinar los niveles de bilirrubina. Sin embargo, esto no tiene mucha utilidad clínica. Es una enfermedad bastante heterogénea y lo podemos determinar por los estudios que se han descrito. Vamos a hablar entonces de la endoscopia digestiva superior, de la pachymetría con impedancia y sobre todo su utilidad, y la manometría. La clínica es importantísima y se han descrito múltiples cuestionarios para determinarlo. Esto solamente tiene utilidad en los pacientes que tienen síntomas típicos. Si no, realmente no va a dar mucha información. Los inhibidores de la bomba de protones tienen también sus indicaciones en los síntomas típicos, pacientes que tienen esofagitis erosiva, y siempre y cuando no tengan signos de alarma como primera línea de diagnóstico. Sabemos que los inhibidores de protones son fármacos y pudieran ser también tratamiento. Pues vamos a hablar de respuesta satisfactoria cuando el 50% de los síntomas cesan. Y luego la endoscopia digestiva superior, debo decir que no se recomienda en presencia de síntomas típicos. No es un estudio que vamos a realizar de entrada. Sabemos que la endoscopia es un estudio que tiene mucha utilidad, nos permite tomar biopsia. Sin embargo, lo vamos a reservar para pacientes con síntomas atípicos. Y esto se debe a que en el 50% de los pacientes, un porcentaje nada despreciable, la endoscopia puede estar normal. Esto se debe a lo que ya mencionamos, de que hay una presentación del esófago, del reflujo gastroesofágico, que es el no erosivo. Y eso no nos descarta esta patología. Las indicaciones, por supuesto que son muchísimas, en aquellos con más de 5 años de evolución, con esófago de Barrett, en pacientes con esofagitis erosiva, con un reflujo gastroesofágico refractario,
y donde hayan signos de alarma como estenosis, hemorragia, y ahora se cuentan con dos técnicas que siguen siendo la endoscopia digestiva superior, como la magnificada y la cromoendoscopia, para determinar el grado de esofagitis. Teniendo esto en cuenta, entonces se han descrito clasificaciones para la endoscopia, o para los resultados endoscópicos, sobre todo en el reflujo gastroesofágico erosivo. Una de ellas, la más antigua, es la de Savary Miller, donde describe o intenta caracterizar, según los hallazgos endoscópicos, el reflujo gastroesofágico. Desde 1994 se usa la de Los Ángeles, que representa 4 grados, donde lo importante y lo que quiero que se lleven el día de hoy es que las grado A y grado B están clasificadas como leve y las grado C y grado D como moderadas a severas. Esto es importante porque aparte de orientarnos en el tratamiento, nos permite determinar una conducta quirúrgica, que es lo que a nosotros nos tiene que llamar la atención para saber en qué momento es necesario llevar a este paciente a cirugía. Otro de los estudios importantes y que nos da mucha información es la monitorización con pH-metría ambulatoria, que es un estudio que nos permite monitorizar el comportamiento del pH de un paciente durante 24 horas. Esto puede ser prolongado hasta 96 horas después y dependiendo de la tecnología que se utilice. Es una técnica que permite introducir una sonda donde tiene sensores que van a 5 centímetros por encima de la unión gastroesofágica y permite determinar la frecuencia, la duración, la aparición de los síntomas y sobre todo, algo que es importantísimo, es la relación entre los síntomas y el reflujo gastroesofágico. Las indicaciones, por supuesto, cuando tenemos una endoscopia negativa, el reflujo gastroesofágico refractario, cuando hay falla del tratamiento o que los pacientes no se adaptan al tratamiento médico y cuando vamos a hacer planificación quirúrgica. Actualmente hay un método que es la cápsula de Bravo, que es el principio de la pH-metría, sin embargo, es un estudio que se realiza insertando una cápsula en lugar de una sonda, lo que le da una mejor ergonomía al paciente y es dirigido por telemetría. También está la pH-metría con impedancia, donde tiene utilidad en el reflujo gastroesofágico no ácido. ¿Qué vamos a medir o qué score vamos a utilizar? El test o el score de Mister. Ellos utilizaron un punto de corte donde determinaron que el reflujo patológico, donde presentaban sintomatologías, eran aquellos pacientes que presentaban pH menor a 4. Entonces nosotros vamos a hablar de una pH-metría positiva cuando el tiempo total de reflujo es 4.2% o el índice de Mister es mayor a 14.3. Otro estudio de gran importancia es la manometría esofágica. Sobre todo está indicada en trastornos motores, en pacientes que se le está ofreciendo una planificación quirúrgica, aquellos con reflujo gastroesofágico refractario y cuando sospechamos de disfagia de causa no obstructiva. En términos generales, para que entiendan, porque es un estudio bastante complejo que requiere de una alta curva de aprendizaje y hay especialistas que solamente se dedican a realizar este estudio. Sin embargo, hay varios datos que nosotros como cirujanos podemos tener en cuenta y que debemos determinar al momento de tener o de interpretar este estudio. Él va a evaluar en este orden el esfínter esofágico inferior, el cuerpo esofágico, el esófago proximal y el esfínter esofágico superior. Tenemos la convencional y la de alta resolución. La diferencia a grandes rasgos entre estas dos técnicas es que la convencional tiene un catéter con un distanciamiento cada 5 centímetros. ¿Cuál es el inconveniente de esta técnica? Que el distanciamiento de 5 centímetros nos deja mucho esófago sin estudio y no podemos hacer un diagnóstico adecuado, sobre todo en los trastornos motores. Otra de las cosas es que no registra de forma simultánea, sino que hace trazos de formas separadas. Y las de alta resolución, los catéteres, los sensores están a 1 centímetro de distancia, son en promedio 36 sensores que tiene la sonda en total, y permite darnos una imagen espacial con una reconstrucción del software que nos da una mayor información de cómo está
todo el cuerpo esofágico y la unión gastroesofágica. Fíjense, aquí a la izquierda hay un trazo, que es lo que estamos acostumbrados nosotros a ver en una manometría convencional. Sin embargo, si vemos hacia la derecha, esta técnica nos da una mejor visualización una vez que ya nos hemos familiarizado con el procedimiento. Se trata de gama de colores y de interpretación de gamas de colores, y de acuerdo a las presiones, pues vamos a tener un color distinto. A grandes rasgos, los de mayor presión es el color rojo y los de menor presión van a ser los azules y los verdes. Nos permite una mayor caracterización del esfínter esofágico inferior y del esfínter esofágico superior, que ven ahorita en los recuadros, y por supuesto del cuerpo esofágico. Recordemos que cuando estamos descartando trastornos motores, el esófago puede tener una morfología que puede ser caracterizada a través de este tipo de estudio. Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero, vamos a ver la morfología en general en este estudio. El esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico inferior con la unión gastroesofágica, y vamos a medir la presión basal de ambos esfínteres y otros detalles técnicos que vamos a mencionar más adelante. Hoy, la intención no es que hoy salgan expertos en manometría, pero sí que salgan entendiendo en grandes rasgos y que puedan tener un informe y lo puedan interpretar. La manometría es una herramienta fundamental en la hernia hiatal. Aquí vemos en estos esquemas la unión gastroesofágica. Cuando hablamos en términos de manometría, la unión gastroesofágica y anatómica que vimos anteriormente está compuesta por el esfínter esofágico inferior y la crura diafragmática, porque recordemos que así como el esófago realiza ondas peristálticas, la crura diafragmática interviene en el proceso respiratorio. Entonces, debemos caracterizar esta morfología y podemos tener 3 tipos de morfología y nos hace diagnóstico de acalasia. Esto va a depender de la separación del esfínter esofágico inferior con la crura diafragmática. Y el PIP, que es una de la terminología en este estudio, que es el punto que señala la división que se genera entre el diafragma, el tórax y el abdomen. Veamos aquí la línea punteada roja, que nos permite determinar en dónde está ese límite del esfínter esofágico inferior y la separación que existe entre ellas. Si no existe una separación y coinciden, vamos a hablar de una morfología tipo 1, y si existe una separación menor a 2 centímetros, una morfología tipo 2, y si existe una separación mayor a 2 centímetros, de una morfología tipo 3. Esto es importante y vean el patrón de la morfología al momento de realizar el diagnóstico de acalasia, una de las principales causas de reflujo gastroesofágico. Ahora bien, hay 4 cosas fundamentales que tienen que llevarse el día de hoy de esta conferencia. Una es la contracción distal integrada. ¿Qué es la contracción distal integrada? No es más que el recuadro que ven allí entre puntos azules, la amplitud que tiene ese cuerpo esofágico y que nos permite a nosotros determinar si hay trastornos motores o no. ¿Y esto de qué va? Primero vamos a hablar de lo normal. Lo normal que debe tener esta contracción distal integrada va de 450 a 7.999 milímetros de mercurio. Esto es algo que lo da el software. Nosotros solamente debemos dictaminar lo que queremos que nos diga, y él nos va a determinar el nivel. Entonces, es importante el reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque cuando hay presiones menores a 450, nosotros tenemos que sospechar de reflujo gastroesofágico. No vamos a hablar de trastornos motores, no vamos a hablar de presurización, ni vamos a hablar de anatomías como contracciones distales en cascanueces, porque no es el tema de hoy. Sin embargo, cuando ustedes vean cuando vean contracciones distales integradas o el DCI, que lo pueden ver en los informes, en menores a 450, ustedes pueden sospechar de reflujo gastroesofágico. Otra cosa que debemos también tener en cuenta es
es el punto de flexión de la contracción. Es donde está señalada la flecha roja y no es más que el cese de la deglución y la relajación del esfínter esofágico inferior. Otro punto importante es la distancia de la latencia. Esto en términos o en valores normales tiene que ser menor a 4.5 segundos. Y es la secuencia de la relajación del esfínter esofágico. Si es menor a 4.5 segundos, entonces ya es patológico. Otro punto importante que vamos a hablar es la presión de relajación integrada o IRP que vemos entre los cuadros punteados, ¿ok? Que es la última relajación o el último segundo de relajación desde que inició la deglución. Es decir, la persona deglute y en 4 segundos debería ocurrir la relajación del esfínter. Si ese tiempo es mayor, entonces está teniendo relajaciones inefectivas. Y podemos hacer diagnóstico de reflujo gastroesofágico. Otro de los estudios que está indicado en este tipo de patología es el esofagograma. Generalmente se utiliza con contraste varitado, sin embargo es un estudio que no da diagnóstico directo de reflujo gastroesofágico, sino que vamos a evaluar cambios estructurales, la longitud del esófago, la presencia de estenosis o no, qué características tiene esta estenosis, si es concéntrica o es excéntrica, que nos permita determinar si es susceptible a dilataciones por endoscopia o si tenemos o estamos presentes ante una hernia hiatal. Y por supuesto, en planificación quirúrgica. Sin embargo, quiero que entiendan que el esofagograma no da diagnóstico directo de reflujo gastroesofágico. Es una herramienta complementaria a todos los estudios que podemos realizar. Entonces, bien, tenemos 4 estudios principales. La endoscopia digestiva superior, que ya la mencionamos, sabemos cuáles son sus grandes ventajas. Principalmente la vamos a indicar en reflujo gastroesofágico erosivo. En pacientes que presenten síntomas típicos realmente no tiene tanta validez. Y lo podemos utilizar también cuando sospechamos de esófago de Barrett y necesitamos tener un control y hacer toma de biopsia. La pechimetría la podemos utilizar en aquellos pacientes que tienen síntomas típicos, sin embargo, la endoscopia está negativa y el reflujo, estamos presentes ante un reflujo gastroesofágico no erosivo. Entonces, la pechimetría deja de manifiesto el reflujo y podemos utilizarla con impedancia asociada cuando estamos sospechando de reflujos no ácidos. La manometría, por supuesto que podemos utilizarla para planificación quirúrgica, es una herramienta que tiene gran validez en estos momentos, documenta el reflujo gastroesofágico por disfunción del esfínter y el esofagograma, como ya les mencioné, para planificación quirúrgica. Con respecto al tratamiento médico, no vamos a ahondar mucho en él porque nos debemos apoyar en el gastroenterólogo. Sin embargo, nosotros debemos saber cuándo este paciente está fallando y cuándo el tratamiento no es suficiente y debemos ofrecerle un tratamiento quirúrgico. Primero debemos determinar la severidad de la enfermedad. Esto lo vamos a determinar caracterizando si los síntomas son leves o son síntomas moderados. Los síntomas leves están descritos como aquellos que presentan menos de 2 episodios por semana, y los síntomas moderados a severos, aquellos que presentan más de 2 episodios por semana. Hay 2 grandes esquemas que son los últimos aceptados, que es el step up y el step down. Estos tienen que ir acompañados del cambio en el estilo de vida y cambios en la dieta, evitando aquellos alimentos que retarden el vaciamiento gástrico y los cambios en el estilo de vida, porque recuerden que es un factor de riesgo en pacientes obesos y pacientes que han realizado estos cambios, han mejorado notoriamente, a diferencia de aquellos que solamente reciben el tratamiento farmacológico. Entonces, ¿de qué va este esquema? Primero, el step up es progresivo, es ascendente, donde vamos a iniciar con antagonistas de receptores H2 a bajas dosis. Si lo realizamos con ranitidina, que es el medicamento con el que contamos,
vamos a empezar con dosis de 75 miligramos vía oral orden diaria, podemos asociarlo o no con antiácidos o alginatos de sodio, y si los síntomas persisten, podemos aumentar la dosis a dosis estándar a 150 miligramos durante 2 semanas, o iniciar con inhibidores de la bomba de protones, si usamos omeprazol con dosis baja 20 miligramos, una vez al día por un tiempo de 4 a 8 semanas. Hay estudios que avalan la duración de 2 semanas como control para dictaminar si el paciente está respondiendo al tratamiento o es necesario realizar otro procedimiento. Cuando tenemos los inhibidores de la bomba de protones, lo vamos a dejar para aquellos pacientes que tienen síntomas severos. Entonces vamos a empezar con los medicamentos que tienen mayor evidencia de mejoría, como son los inhibidores de la bomba de protones. Podemos utilizarlos a dosis mínimas, a 20 miligramos, si es el omeprazol, dosis estándar 40 miligramos con una dosis máxima de 80. Luego, si estos síntomas mejoran, podemos bajar el nivel a los inhibidores de histamina, y si el paciente se mantiene asintomático, pudiésemos evaluar la necesidad de retirar los medicamentos. Se recomienda dejarlos a pesar de estar asintomáticos en aquellos pacientes con lesiones erosivas a nivel del esófago distal y en aquellos pacientes donde está documentado el esófago de Barrett. Ok. Ahora vamos a hablar de los procedimientos endoscópicos. Se han descrito 4 procedimientos: aplicaturas con suturas, el uso de radiofrecuencia, la inyección de polímeros y el uso de prótesis endoexpansible. Primero vamos a hablar de la gastroaplicación porque es uno de los procedimientos más antiguos. Se realizan puntos de sutura formando pliegues y puntos en Z para realizar una especie de esfínter y ese esfínter quede con menos compliance. Las indicaciones son hernia hiatal menor a 2 centímetros, cuando estamos en presencia de esofagitis leve, en ausencia de esófago de Barrett y en aquellos pacientes que no han tenido procedimientos previos. La tasa de éxito es discutible, sin embargo, en múltiples estudios donde se realiza un seguimiento en 12 meses, solo en el 40% de los pacientes las suturas estaban intactas. Esto con la necesidad de realizar un nuevo procedimiento. El otro es el procedimiento de Stretta, es un procedimiento de radiofrecuencia que introduce un canal de trabajo donde en la punta tiene un balón que se insufla con líquido y tiene una especie de ganchos que se insertan para determinar los niveles para realizar la radiofrecuencia. Las ventajas de este procedimiento es que a pesar de utilizar elevadas temperaturas, tienen un sensor que no permite ir temperaturas más allá de 100 grados centígrados. Entonces, las complicaciones que se han descrito han sido muy raras y se han descrito más que todo dolor y disfagia. Perforaciones esofágicas no estadísticamente significativas y siempre debe ir acompañado de un estudio de control radiológico. Se introduce un canal de trabajo, ahí ven cómo están los ganchos. Esos ganchos transmiten la energía y generan una inflamación que posteriormente genera también fibrosis. Otro procedimiento que vamos a tener en cuenta es la aplicatura del esfínter esofágico inferior a través de instrumentos de un solo uso que usan el sistema de engrapado para crear un flap en la unión gastroesofágica. Como vemos, se introduce el instrumento. Todo esto debe ir acompañado de una endoscopia previa y de estudios radiológicos control. Es flexible y permite la aplicatura del fundus para generar un flap que ocasione mayor continencia. Estos pacientes, a pesar de que se le han realizado estudios y han demostrado, según la manometría, que el esfínter esofágico inferior no aumentan sus presiones, cuando se le realiza la pechimetría, disminuye la exposición de reflujo hacia el esófago. Y en seguimientos a un año, la tasa de éxito es mayor al 60%. Vemos cómo quedan
el material allí de grapas, y lo que hace es realizar un flap. Otro de los procedimientos es el sistema de implante de polímeros, que se inyecta a nivel del cardias, genera un proceso inflamatorio y posterior fibrosis con aumento de la presión basal del esfínter esofágico inferior, y se ha descrito que en el 74% de los pacientes que se someten a este procedimiento, incluso ya no necesitan ningún tipo de medicación. Las prótesis de hidrogel se colocan a nivel de la submucosa. Es un procedimiento que se expande con los fluidos presentes en la submucosa y que le da una mejor continencia al esfínter esofágico inferior. Ahora vamos a ver, ya para finalizar, un algoritmo para que tengan en cuenta. Primero debemos caracterizar cómo son los síntomas del paciente con reflujo gastroesofágico. Si son síntomas típicos o síntomas atípicos. Si los síntomas son típicos, debemos saber si podemos colocar tratamiento empírico. Y eso va a depender de si el paciente presenta síntomas leves o moderados. ¿Qué esquema le vamos a recomendar? El step up o step down va a depender de eso. Si presenta mejoría, podemos evaluar o considerar la suspensión de los fármacos. Si persiste, entonces debemos valernos de otras herramientas como la endoscopia digestiva superior, que nos puede dar mayor información. Si la endoscopia digestiva superior es positiva o nos da el diagnóstico de reflujo gastroesofágico, entonces podemos iniciar con el tratamiento médico, y si no, entonces debemos hacer otros estudios como la pH-metría. También podemos hacer uso de la manometría como un estudio complementario a la endoscopia digestiva superior. Si es negativa, entonces debemos hacer el diagnóstico de pirosis funcional, donde el paciente no tiene reflujo gastroesofágico, sino una hipersensibilidad, y esto lo podemos hacer a través de los estudios de impedancia. Por el contrario, si es positiva, entonces podemos integrar el tratamiento médico. Si el paciente tiene síntomas atípicos, vamos a hacer la endoscopia digestiva superior, y va a depender. Si es negativa, entonces podemos realizar la pH-metría. Si es positiva, entonces le indicamos el tratamiento médico. Si la endoscopia digestiva superior la clasificamos y dan síntomas leves de reflujo gastroesofágico erosivo, entonces podemos realizar tratamiento médico. Sin embargo, hay estudios que hablan de que este es el mejor momento para ofrecerle un tratamiento quirúrgico a este paciente. De todas, si se clasifica como COD, entonces vamos a evaluar qué técnica quirúrgica es ideal para este paciente. Entonces, debemos tener en cuenta si estos síntomas persisten, podemos aumentar las dosis. Si estamos ante el reflujo gastroesofágico refractario, definido como aquel reflujo que se mantiene a pesar de recibir tratamiento a dosis elevada por más de 4 semanas, entonces este paciente también es candidato a cirugía. Entonces, debemos clasificarlo, determinar qué tipo de reflujo es, y si el paciente no cumple con el tratamiento, también es una consideración quirúrgica. Ahora vamos a hablar de la parte quirúrgica, y los dejo con el doctor Navarrete. Muchísimas gracias. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Tuve aquí un de estos percances tecnológicos. Bueno, buenos días, Salvador, qué bueno. Gracias a Lilier y a Pablo por la invitación. Para mí es un honor poder transmitir la experiencia que hemos acumulado durante todo este tiempo. Desde hace 25 años que estamos trabajando en reflujo por laparoscopia. Y quiero felicitar a Lilier por la exposición amplia que hizo del tema. La verdad es que quedó bastante completo. Y yo tengo aquí una presentación quirúrgica y voy a tratar de darles los tips, tanto de las indicaciones, de cuáles son los principios básicos de la cirugía, y adicionalmente voy a tratar de traje unos pequeños clips de video
para hablar de las 3 técnicas que se utilizan hoy en día, que son el Toupet, el Nissen y el DOR. Bueno, nada, la presentación estaba dividida en 2 partes. Yo voy a correr la presentación médica, la quirúrgica está a mitad de presentación, obviamente, y dejen las preguntas que quieran hacer para el final. Con mucho gusto vamos a responder todas las dudas que tengan allí. De nuevo es un honor para mí esto. Bueno, fíjense, ¿por qué se deben operar los pacientes? Esta es una referencia muy vieja, pero yo siempre la cito porque desde el año 92, cuando aparece ¿Sí me siguen todos? Cierto. Perfecto, perfecto. Ok. Porque desde que aparece la laparoscopia, que fue descrita la primera cirugía laparoscópica por Dilleman en Bélgica, ellos desde ese tiempo, desde el año 92, ya vieron que los resultados de la cirugía eran mucho mejores que la terapia médica a largo plazo. Y recuerden que los episodios sucesivos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya sean con síntomas típicos o atípicos, terminan dañando la bomba esofágica, que eso es una cosa que hay que entender siempre, que ahí hay 3 mecanismos de acción: la bomba esofágica, el esfínter esofágico inferior y la bomba gástrica. La falla de la bomba esofágica, la falla del esfínter o el aumento de la presión intragástrica condicionan enfermedad por reflujo. Eso hay que entenderlo permanentemente para poder entender el tratamiento. De manera que cuando surgieron los inhibidores de la bomba de protones, que disminuyeron todas las cirugías gástricas de úlcera, vimos los efectos beneficiosos en el esófago, pero recuerden que ya empezaron a aparecer, no ahorita, en el año 90, ya se tenía miedo por el tema de la enfermedad de la demencia senil por el uso crónico de los inhibidores de bomba, y es una cosa que hay que manejarla racionalmente, y como se venden comercialmente hay que tener siempre, estar atentos a esto. Entonces, la cirugía por laparoscopia la hizo muy atractiva, es una cirugía muy sencilla, como van a ver. Hay que aprender los trucos nada más, y estamos a la orden para enseñarlos. Voy a tratar de, cuando dé los videos, de dar los clips lo más didácticamente posible para que se entienda que no es una cirugía difícil, sino lo que requiere es hacerla bien. Y cuando se hacen los estudios de costo-beneficio, obviamente se ve que la cirugía es mucho más barata que el tratamiento médico, sobre todo en los pacientes jóvenes, que son los pacientes que más se van a beneficiar de esto, ¿no? Bueno, ya Lili habló un poco del algoritmo del tratamiento. Yo solamente quiero recordar este esquema que a mí me gusta mucho, lo he mantenido durante todas mis charlas, que es darle tratamiento sintomático, pero cuando es recurrente, hay que estudiar al paciente a fondo. Y en los estudios son endoscopia digestiva superior. Yo creo que hay que hacerla de rutina, porque se nos puede pasar un Barrett, se nos puede pasar un cáncer, se nos puede pasar una lesión tumoral, se nos pueden pasar muchas cosas, y yo creo que la endoscopia hoy por hoy, a pesar de que no es el estudio con más sensibilidad para el reflujo, el más sensible es la sintomatología. Es importante tener una biopsia y el diagnóstico de lo que está pasando dentro del esófago. Y efectivamente, si la esofagitis es leve, aquí estoy utilizando la clasificación de Savary, se mantiene con tratamiento médico, pero si falla, entonces ese paciente debe ser estudiado con pHimetría, manometría, y probablemente es candidato a cirugía. Los pacientes que tienen Barrett y estenosis siempre deben ir a cirugía precozmente. Y entonces, si el esfínter esofágico es inferior, es competente, pero tiene una pHimetría positiva como utilidad normal, uno debe considerar una posibilidad quirúrgica que ya se las voy a mencionar. Si el esfínter está incompetente con pHimetría negativa, hacerle la manometría para ver si la motilidad es anormal, hacer Toupet, y si la motilidad es normal, hacer un Nissen-Rossetti. Es decir, la manometría es fundamental para escoger la cirugía. ¿Por qué razón? Porque cuando la motilidad esofágica no es buena, cuando la bomba esofágica no es buena, y es importante dar los criterios, tiene que ver con la amplitud de la onda y con la duración de la onda, y no con el esfínter esofágico inferior. Cuando tenemos una motilidad esofágica
disminuida porque es menos del 40% de la amplitud normal o menos de 50 milímetros de mercurio con una duración de la onda peristáltica primaria menor de 3 segundos, entonces debemos considerar la operación de Toupet. De lo contrario, podemos utilizar el Nissen Rossetti de rutina. Yo les voy a enseñar cómo se hace para que no tengan problemas de disfagia y de balonamiento gástrico. Recuerden que si hay una pHimetría normal, aún con cirugía antirreflujo, hoy por hoy yo recomiendo hacer vagotomía superselectiva asociada, que es una operación de 5 minutos con el bisturí ultrasónico. ¿Cuál es el paciente ideal para la cirugía? El paciente joven, el que tenga síntomas típicos, yo le explicaba eso a Lilier, el paciente que mejora con inhibidor de la bomba de protones y recae, ese es el paciente ideal. La pHimetría normal de entrada, es decir, aquellos pacientes que tienen una pHimetría de Mister mayor de 14, porque son pacientes que son hipersecretores y se van a beneficiar de la funduplicatura y de la vagotomía asociada, los que responden bien a los inhibidores de la bomba de protones, y obviamente los que tienen motilidad esofágica defectuosa. Ya veremos por qué, porque esos pacientes, cuando tú le controlas el reflujo, él recupera su motilidad. Nosotros hace muchos años, los voy a citar, publicamos un trabajo donde comparábamos la manometría preoperatoria con la postoperatoria, y el Toupet ayuda a recuperar la bomba esofágica, y esa es una de las cosas importantes en el uso de la funduplicatura precozmente, no esperar que la bomba esofágica se dañe. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la cirugía antirreflujo? 1. Restablecer de manera segura la competencia del cardias. Esto que explicaba el Lilier en la manometría por impedancia es muy importante porque el cardias es parte de ese complejo anatómico, mejorando mecánicamente su función, mientras se preserva la capacidad de deglutir con normalidad, eructar para aliviar la distensión gaseosa. Esto es muy importante. Un paciente está bien operado cuando puede eructar y vomitar cuando sea necesario. Y ya vamos a ver cuáles son los trucos para que el Nissen pueda eructar, pueda vomitar y no haga síndrome de balonamiento. La operación tiene que restablecer el esfínter esofágico inferior y colocarlo de manera que haga un doble de presión gástrica de reposo, que la presión gástrica de reposo está entre 0 y 10 milímetros de mercurio. Entonces uno debe tratar de que la presión del esfínter esofágico inferior esté por encima de eso. Hay algunos grupos que hacen manometría de impedancia intraoperatoria para asegurarse de que se consiga eso con la funduplicatura. Es importante que la longitud del esófago, del esfínter esofágico inferior, tiene que ser al menos 3 centímetros, o sea que hay que descender la unión gastroesofágica cuando se ha desplazado dentro del tórax por una hernia tal. Y, debe colocarse con una presión positiva, en el medio de una presión positiva que permita mantener la presión intraabdominal, y esa longitud debe ser de 1,5 a 2 centímetros. Es decir, tenemos que restablecer en la unión gastroesofágica al abdomen, yo sugiero siempre al menos 3 centímetros, y que de manera que el esfínter esofágico inferior quede dentro del abdomen para que mantenga y controle la presión intraabdominal, sobre todo en los pacientes que tengan sobrepeso. Adelanto esto porque esto es una nueva indicación de la cirugía bariátrica. Los pacientes con obesidad grado 1, con reflujo gastroesofágico severo, es decir, aquellos que tienen endoscopia digestiva superior con esofagitis grado C o grado D, deben ir a bypass gástrico en IDE-RUX y no hacer una funduplicatura, porque recurren al año, el 30% de los pacientes hacen enfermedad de reflujo gastroesofágico de nuevo. Y les dejo esta invitación de una vez y Lilier, para darles una conferencia o una conversación que tuve la oportunidad de dar en Costa Rica sobre el manejo del reflujo gastroesofágico en pacientes con índice de masa corporal mayor que 30, y presentarles un video sobre un paciente que se operó de reflujo con obesidad grado 1 y hubo que pasarlo al año a un bypass gástrico en IDE-RUX. Es importante que el cardias se relaje ante la deglución. Y esto lo digo porque si no utilizan el fundus gástrico, el paciente no va a poder tragar. Y esto es debido a que el nervio vago que envía la rama para la relajación es el mismo que va hacia el fundus gástrico. La única región anatómica del estómago que se relaja ante el paso de la deglución es el fundus gástrico. De manera que es importante en la disección del esófago respetar sobre todo el vago anterior,
y evitar lesionarlo para no lesionar la rama que va hacia el fundus gástrico. No aumentar la resistencia del esfínter esofágico inferior relajado a un nivel que supere la potencia peristáltica del cuerpo del esófago. Y esto es fundamental porque si ustedes tienen una presión mayor que la manometría esofágica, por eso es que uno debe escoger el tipo de funduplicatura con la manometría. Obviamente este paciente va a tener disfagia y no va a poder tragar y va a hacer que ustedes tengan que desmontar su funduplicatura precozmente. Por eso es que es muy importante la manometría esofágica cuando uno va a escoger el paciente. Y es importante operar estos pacientes precozmente y esto hay que tratar de discutirlo con los servicios de gastroenterología donde uno trabaja. La resistencia del esfínter esofágico inferior relajado va a depender del grado de arropado, esto es Nissen, Toupet o DOR, de la longitud de la funduplicatura, por eso la funduplicatura no debe medir más de 2 centímetros, y de la variación de la presión intraabdominal. Inicialmente, el Nissen, cuando fue descrito por su autor en el año 55, Nissen para tratamiento de las esofagectomías, y hacía una funduplicatura para lograr el control del esfínter esofágico inferior, eran muy largas y eso daba mucha disfagia y mucho balonamiento. Es importante que la funduplicatura esté sin tensión para que no se reproduzca la enfermedad y ya vamos a ver cuáles son los trucos para esto, que esté ubicada en el abdomen y que se mantenga por debajo de los pilares del diafragma, que van a ser reparados también si hay hernia tal. El paciente va en posición de litotomía, nosotros operamos en posición francesa, ya les voy a enseñar dónde se colocan los portales y luego hablaremos de las complicaciones. Los portales van colocados de esta manera, como se puede apreciar. El portal número 1 es para la cámara, el portal número 2 y el número 4 son para el cirujano. Nosotros utilizamos un portal 4 de 5 milímetros y el portal 2 de 10 milímetros para poder introducir la aguja. El portal 5 y el portal 3 son, el 3 es para el ayudante y el 5 para separar el lóbulo izquierdo del hígado mediante la colocación fija de una pinza que se ancla en el pilar derecho del diafragma, de manera que podamos trabajar en la unión gastroesofágica y en el hiato sin ningún tipo de dificultad. Esto es básicamente para que vean cómo esta paciente tenía una hernia umbilical, era una paciente muy delgada y trabajamos todo por el ombligo. De manera que normalmente colocamos el portal número 1 un poco más arriba, en la línea media que une el sifoide con el ombligo, en la unión del tercio medio con el tercio inferior. Es decir, este punto que está aquí, fíjense, el ombligo está aquí abajo y aquí está el portal para la cámara, de manera que puedan trabajar bien en el hiato esofágico y si tienen que hacer disecciones mediastínicas tipo Ellis 2 o tipo Ellis 3, o sea, hasta la unión, hasta la carina, lo pueden hacer, pero necesitan colocar el trocar del laparoscopio un poco más alto. Inicialmente hicimos un estudio comparando los primeros 50 casos con los segundos 50 casos y utilizamos una bujía 60 French. Esta es la bujía que se recomienda para asegurarse de que el esófago no lo estamos estrechando en demasía con la realización de la funduplicatura. Hoy por hoy nosotros no colocamos la bujía, ya van a ver por qué, pero a los que estén iniciando se pueden utilizar esta bujía de mercurio, este calibrador, para garantizar que la funduplicatura no les quede demasiado apretada. Bueno, vamos a ver a los cirujanos que están con nosotros, cuáles son los tips. Este es el ligamento gastrohepático con bisturí ultrasónico. Siempre trabajamos con el bisturí ultrasónico. Lo seccionamos lo más pegado al lóbulo izquierdo del hígado. ¿Por qué? Para evitar que seccionemos la rama hepática y esto nos va a producir fallas en el vaciamiento vesicular. Respetar siempre esa rama del vago derecho que va hacia el hígado, ¿no? Aquí con el bisturí ultrasónico tratamos de seccionar la membrana faringoesofágica progresivamente y la vamos liberando progresivamente de su inserción en el diafragma. Esto es la membrana frenoesofágica. Esto es la grasa de Belsey, ¿la ven?
Esto hay que quitarla de rutina para poder anclar los puntos en la cara anterior del esófago, en el Nissen. Fíjense, hay que quitarla de rutina. Esto en el último consenso que hubo de la EAS sobre cirugía antirreflujo en el 2008, ellos recomendaban esto. Y posteriormente deben liberar el ligamento gastrofrénico. Luego vamos al pilar derecho del diafragma. Este es el pilar derecho del diafragma y lo despegamos, el ligamento, esto es la membrana faringoesofágica, esto es parte aquí está el esófago, bien pegadito al pilar derecho, con mucho cuidado para evitar quemar el esófago. Ahí está el nervio vago, este es el vago posterior. Dele a play ahí. Ahora se ve perfecto, ahora sí estamos viendo Ahora perfecto. sí. Gracias. Pilar derecho del diafragma, membrana faringoesofágica, esófago aquí abajo. Entonces hay que pegarse bien al pilar derecho del diafragma. Fíjense, aquí está el nervio vago. ¿Lo ven? El nervio vago aquí abajo. Ese es el nervio vago. Y vamos a hacer despegar. Ahí está el nervio vago. Y entonces hay que venir bien abajo en la crura para no perforar el esófago. Liberen siempre toda la membrana faringoesofágica del pilar derecho del diafragma. De esta manera, de manera roma, teniendo cuidado de no lesionar el esófago. Protejan siempre el esófago porque es una catástrofe lesionar el esófago. Recuerden que él no tiene serosa y es muy frágil. Entonces, esto tiene que hacerse con mucho cuidado. Seguimos y entonces, ahí lo tienen. Fíjense, este es el pilar derecho del diafragma y la disección de la membrana faringoesofágica y de la cara posterior del esófago tiene que ser muy cuidadosa. Fíjense que el ayudante está levantando el estómago para que el esófago se aleje de la zona de disección. Esto es pilar derecho, pilar izquierdo donde estamos trabajando y vamos a tratar de salir del lado del ligamento gastrofrénico, del lado izquierdo. Fíjense que esto es una disección esofágica tipo 1. Hay 3 tipos de disección esofágica. La tipo 1 de Ellis es cuando solamente se diseca la membrana faringoesofágica y no nos adentramos en el mediastino. La tipo 2 es hasta 5 centímetros y la tipo 3 es hasta la carina, que es la que se utiliza para las hernias atales gigantes. Entonces, seguimos aquí. Ok, fíjense cómo la disección es Roma, el bisturí armónico debe coagular todos los vasos pequeños, el esófago aquí adelante, el pilar izquierdo, miren el vaso, y aquí está el ligamento gastrofrénico, donde vamos a salir nosotros para pasar una hiladilla y traccionar el esófago. Fíjense, una vez que hemos pasado la hiladilla, aquí la tienen, terminamos de completar la movilización del esófago. Esto es un ganglio, entonces debe tomar una muestra siempre y mandarlo. Esto es muy frecuente en las esofagitis severas. Fíjense cómo se hace una buena ventana retroesofágica. Esta disección debe hacerse con algún tipo de energía ultrasónica. La energía monopolar es muy peligrosa aquí o energía bipolar. Esto tiene que ser completamente liberado. Ya van a ver cómo queda. Posteriormente vamos a trabajar con los vasos cortos. Y entonces hay que, desde la curvatura mayor, a nivel de donde llega la gastroepiploica izquierda, empezamos la separación del ligamento gastroesplénico con la movilización de todos los vasos cortos. Hay tesis que dicen que no es necesario hacerlos de rutina. Mi experiencia y mi opinión y la literatura dice que para evitar las recidivas hay que movilizar todos los vasos cortos para que el esófago se pueda movilizar de una manera holgada, como veremos más adelante. ¿Qué tal la calidad de la imagen? Pero se ve bien. Ok, entonces se Se ve liberan los perfecto, vasos. Salvador. Gracias. Se liberan los vasos cortos todos, incluyendo el vaso corto que va de la gástrica esplénica al fundus gástrico. Fíjense, esto es fundamental. O sea, con mucho cuidado, recuerden que aquí está el vaso y si ustedes traccionan con exceso de fuerza, se desgarra la cápsula esplénica y eso es una catástrofe. Aquí tienen el pilar izquierdo del diafragma. Esto hay que movilizarlo todo progresivamente.
Bueno, menos mal que están corriendo, porque debe ser después de tanto trabajo. Entonces, fíjense cómo queda, tiene que quedar completamente suelto. Todavía aquí hay que disecar un poquito más para tener, fíjense, aquí está la unión gastroesofágica y hay que tener al menos 3 centímetros. Fíjense, una buena ventana retroesofágica, que el fundus gástrico pase fácilmente hacia el lado derecho para que arrope el esófago, que tengamos al menos 3 centímetros de esófago intraabdominal sin traccionar y que tengamos esta maniobra del ilustrador de zapatos bien suelto para que podamos hacer un Nissen o un tupet bien holgado y que no haya recidiva. Posteriormente, cuando tenemos ya todo esto listo, debemos reparar el hiato esofágico. Utilizamos sutura de poliéster 2.0 de rutina. Normalmente uno debe utilizar 10 centímetros para cada nudo. Uno puede utilizar una sutura larga, pero recuerden que esto es engorroso trabajar aquí, entonces yo utilizo 25 centímetros que me permite trabajar. Este es el pilar izquierdo, este es el pilar derecho, se pasa a un punto sencillo, siempre proteger el hígado. Recuerden que la cava está muy cercana al pilar derecho allí y evitar puntos en profundidad innecesario, porque está muy cerca la cava y hemos visto catástrofes por lesiones de cava allí. Se hace un doble nudo hacia adelante con una C. El portagudo se agarra con el lado derecho. Esta es la técnica que nosotros recomendamos. Luego, fíjense que ahí no hay edición de video. Esto es para que no vayan a pensar que aquí hay truco. Esto es muy sencillo. Esto lo que se necesita es aprender a hacerlo y ya pues. Y esto no puede quedar muy apretado porque si no el bolo alimenticio cuando pase no va a pasar y va a tener disfagia el paciente. Esto debe tener 1 o 2 centímetros o el paso de una pinza de Babcock entre el esófago y el hiato esofágico, que no debe quedar muy cerrado. Posteriormente, vamos entonces nosotros a realizar nuestra funduplicatura. Vamos a ampliar la imagen. Vamos a hacer un Nissen. El primer punto, fíjense, este es el fundus gástrico. Se ancla en la cara anterior de la unión gastroesofágica, aquí era donde estaba la grasa de Belsey que quitamos. Fíjense que hay que agarrar esófago y estar seguro que no, cuando tengan la sonda nasogástrica adentro, que uno la deja en el postoperatorio para evitar la dilatación aguda del estómago, deben evitar pedirle al anestesiólogo que les movilice la sonda nasogástrica, para evitar fijarla con el punto, porque es un punto que hay que agarrar bien la muscular, porque si no, el punto, si no se nos va se nos va ese punto y se pierde la funduplicatura. Es importante que sepan que el primer punto es el punto central, porque es el que evita que la funduplicatura se vaya dentro del tórax y luego se pone un punto 1 centímetro por arriba y luego un punto 1 centímetro por debajo. Como ven aquí. Aquí tienen el esófago. Fíjense que hay 3 centímetros de esófago intraabdominal. Se pone un punto por encima del primer punto, es el único que se ancla en el esófago. Los otros 2 no se anclan en el esófago. Se puede utilizar la aguja para apoyarse para rendir la sutura. Si se hemos colocado allí prácticamente 5 puntos con una sola hebra del poliéster 2.0. Pueden utilizar seda. Nosotros no utilizamos sutura absorbible para esta técnica para evitar que se nos vaya la funduplicatura y recidir en la enfermedad. Es preferible utilizar seda 2.0, que va muy bien en este sitio. Bueno, yo ahora le voy a pasar 2 videos cortos, uno de la técnica de Toupet y otro de la técnica de Dor. Les adelanto que la técnica de Toupet fue descrita por este cirujano francés en el año 1964 para el tratamiento del reflujo que se producía luego de la seromiotomía del cardioespasmo, que era como él lo llamaba. La seromiotomía para la calasia
como ustedes saben, al romper las fibras de la unión gastroesofágica, como verán más adelante, la presión del esfínter esofágico inferior va a cero y estos pacientes hacen reflujo y recuerden que no tienen buena bomba esofágica, de manera que estos pacientes todos quedan con reflujo y hay que hacer algún tipo de funduplicatura. Aún haciendo TUPET o DOR, el TUPET lo hacen cuando la manometría esofágica tiene una buena bomba esofágica a pesar de la acalasia. Recuerden que hay una incoordinación motora por definición. Si no tiene buenas ondas peristálticas, se aconseja el DOR que da menos presión, como veremos más adelante. Entonces, este es un video de 1 minuto 58. Fíjense, se lo voy describiendo. Esto es la manera como nosotros hacemos la seromiotomía. Fíjense, una seromiotomía muy amplia. Y el TUPET lo que hace es colocar un punto de los labios de la muscular del esófago, tanto longitudinal como circular. Recuerde que primero está la longitudinal, después la circular, a el fundus gástrico que hemos pasado hacia el lado derecho del paciente. De esta manera. Se hace una funduplicatura posterior de 180 grados. Él describió su técnica original, que es la que utilizamos para los reflujos, haciendo el tratamiento del cardioespasmo porque se dio cuenta que los pacientes quedaban con mucho reflujo. Fíjense cómo se unen la muscular del esófago que ha sido ampliamente seccionada con el labio derecho del fundus gástrico para crear una funduplicatura posterior de 180 grados, como ven aquí. Luego se pasa primero el lado derecho y luego el lado izquierdo. Fíjense, esto que está aquí es el vago izquierdo, hay que respetarlo porque si no a estos pacientes no se les vacía el estómago. Aquí lo tienen, lo ven por delante esta estructura anatómica que pasa por debajo de la submucosa, que está aquí abierta. ¿Ven la submucosa? La submucosa está en el fondo, quitamos toda la muscular para el tratamiento de la acalasia y así se completa la funduplicatura de TUPET. Esta técnica fue originalmente descrita para esta enfermedad, para este tratamiento quirúrgico, no para el tratamiento del reflujo como tal. Y por extensión se utiliza en los pacientes que tienen una manometría esofágica con bomba inadecuada. Ahora les voy a pasar un DOR. Por supuesto, el DOR no se utiliza sino en las seromiotomías para acalasia. Y es una funduplicatura anterior. Este video es un poquito más largo porque quería dejarles esta figura. Fíjense, aquí estamos rompiendo y es la manera como técnicamente se hace con más seguridad. Se van desgarrando las fibritas musculares. Primero las longitudinales. Recuerden que aquí hay 3 tipos de fibra en la unión gastroesofágica, que están las fibras circulares, las longitudinales y las de forma de cabestrillo. Y hay que asegurarse de que la submucosa queda completamente liberada. Aquí estamos utilizando el bisturí armónico porque nos hemos asegurado que nos despegamos de la submucosa que está abajo. Recuerden que la rama que se calienta es esta y hay que ponerla siempre hacia arriba para evitar quemar el esófago y que se nos perfore tardíamente. Ahí todavía quedan una fibra. Hay que irlas liberando. Recuerden que hay que hacer una seromiotomía de 6 centímetros en el esófago y 2 centímetros de la unión gastroesofágica hacia el abdomen, de manera de seccionar completamente la fibra del esfínter esofágico inferior y no recurra la enfermedad. Estos pacientes, si no se les secciona bien toda la muscular, no van a tener que ser reoperados. Y esta cirugía de reintervención de las acalasias es peligrosísima. Ahí siempre sangran algunos vasitos, porque la nutrición del músculo viene en la circular, y lo que solemos hacer es poner una gasita y hacerle un poquito de compresión para que se detengan espontáneamente y evitar perforar con el calor el esófago. Fíjense cómo se van divulsionando las fibras circulares de la submucosa para que quede completamente liberada. Y luego, una vez completada la seromiotomía, procedemos a hacer
el arropado con el fundus gástrico. Es importante que siempre liberen el fundus gástrico, de manera que siempre del bypass, y hay que siempre liberarlo para que el fundus gástrico quede completamente suelto, como vieron en la presentación del Nissen. Entonces, anclamos primero el fundus gástrico del lado izquierdo, obviamente, porque si pasamos el punto del lado derecho primero, nos tapamos el pilar izquierdo. Entonces, anclar el fundus gástrico lo más cercano a la muscular del esófago. Fíjense, aquí tienen el fundus gástrico cerquita, en el ángulo de His. Y igualmente, como se hace en el Toupet y en el Nissen, colocar 3 puntos con poliéster tosero con 1 centímetro de separación. Esta es la funduplicatura de Dor. Ella da una presión de aproximadamente entre 12 y 14 milímetros de mercurio, y a pesar de que ustedes lo hagan de rutina en la calasia, el 25% de los pacientes, es decir, 1 de cada 4 pacientes, quedan con algo de reflujo gastroesofágico, sobre todo cuando empiezan a reganar peso. Tenemos 2 casos operados de acalasia en obesos, y hacemos la misma técnica con bypass gástrico en IDRUX. Es decir, hacemos una seromiotomía amplia, respetando el primero y el segundo vaso, y hacemos un bypass gástrico en IDRUX para evitar el reflujo. Y luego vamos al pilar, a la muscular del lado derecho del esófago, cuidando no agarrar la mucosa. Y ese primer punto se ancla al pilar derecho del diafragma para evitar que la funduplicatura quede sin tensión. ¿Vieron que aquí está anclado, aquí arriba, al pilar derecho? O sea, el punto es fundus gástrico, muscular del esófago, pilar derecho del diafragma. La funduplicatura se completa con 3 puntos de sutura. Vamos a ver si logro. Voy a terminar, voy a cortar aquí. Voy a la parte. Okay. Estas son las complicaciones de la cirugía. Neumotórax, sobre todo en las reintervenciones. Cuando hagan la disección tipo 1, en los pilares derecho y izquierdo del diafragma, sobre todo el derecho, hay que tener mucho cuidado con la pleura mediastínica, porque se adhieren con mucha frecuencia al esófago final, sobre todo si ha habido muchos episodios de reflujo. Tuvimos un caso de neumotórax, no pasa nada, se le pone una válvula de Heimlich o se le pone un tubo de tórax. Hay quienes solamente se lo drenan con una sonda de Nelaton y continúen la cirugía sin problema. A veces ni siquiera eso es necesario. El embolismo pulmonar, que también es infrecuente. Tuvimos un caso de una hernia paraesofágica aguda en un paciente que hizo una dilatación aguda de estómago y vomitó. Las perforaciones esofágicas, a Dios gracias, no hemos tenido ninguna, pero hay que cuidar siempre el esófago con mucha prudencia. Las perforaciones gástricas, hemos tenido 2 casos en las reintervenciones. El sangrado también en algunos casos. Derrames pleurales y disfagia. Tuvimos un caso recientemente en una paciente que se le hizo un Toupet, y a pesar de que el Toupet quedó bien holgado, la paciente tenía una bomba esofágica tan mala que hubo que hacerle un DOR. Es importante que se sepa que la laparoscopia ha permitido que la morbilidad y la mortalidad disminuyan. La parte estética es muy importante, la parte no hay dolor. Nosotros consideramos que técnicamente es mucho más sencillo hacer una funduplicatura por laparoscopia que hacerla abierta, porque abierta ustedes saben que prácticamente se trabaja solamente con las manos. Es muy difícil ver toda esta movilización del fundus gástrico. Es mucho más fácil de hacer por laparoscopia y muy rápido. Esta es una cirugía que máximo dura 1 hora. El paciente se recupera muy rápido y se va al día siguiente para su casa. Inicialmente dejamos una sonda nasogástrica a gravedad para evitar la dilatación aguda de estómago. Si a las 6 horas no vemos aire ni líquido en el recolector, podemos retirarla para que el paciente duerma de manera confortable. En este paper, que es muy viejo, pero era un metaanálisis, encontramos una cosa que nosotros publicábamos en el año 2000 en una revista internacional, que se los voy a mencionar más adelante, que la funduplicatura parcial da mejores resultados porque
a pesar de que tiene un poquito más de tiempo operatorio, tiene menos problemas de disfagia. Y entonces había menos reintervenciones por los problemas de disfagia y falla. Lo cierto es que hoy en día el Nissen, cuando se hace bien suelto, da los mismos resultados y con menos complicaciones, que es su principal problema, ¿no? Es importante dividir los vasos cortos. Catarsis dice que no, pero nosotros las recurrencias que hemos tenido es por pacientes que no le hemos liberado los vasos cortos. Podemos hablar de eso en otro momento. Yo tengo algunos videos de lo que ocurre con la recurrencia. De manera que mi recomendación es movilizar el fundus gástrico completamente. La bujía ya no la usamos porque estamos ya familiarizados con la anatomía y nos aseguramos que quede un Nissen floppy, pero a los que comiencen a hacerlo, utilizar una bujía 60 les va a evitar este gran problema que es la disfagia, que terminan reoperando a los pacientes, y el síndrome de balonamiento gástrico, que es terrible, que es una cosa que incomoda mucho a los pacientes. En ese paper del año 2000, nosotros publicamos 8 casos, pero lo importante de ese trabajo, y era lo que quería resaltar, es que había una diferencia estadísticamente significativa en la peristalsis primaria, en la amplitud de las ondas y en las ondas peristálticas normales. Vean los valores preoperatorios. Fíjense que había una peristalsis primaria anormal, 40% por debajo, la amplitud de las ondas a 40 milímetros de mercurio, y con ondas peristálticas normales del 7,4%. Todos estos son criterios para hacer tu PET. ¿Por qué? Porque es un esófago que tiene una bomba dañada. Y esto lo veíamos en los primeros casos. Fíjense que un paper del año 2000. Y cuando comenzamos a trabajar en esto, en el año 94, nadie mandaba a operar a los pacientes. Y entonces llegaban los pacientes con bomba esofágica dañada. Y esa fue la razón por la cual hicimos mucho TUPET al principio. Ahora hacemos mucho más Nissen porque ya los gastroenterólogos los mandan a operar, nos hemos familiarizado con la técnica, los pacientes van con muy buenos resultados. Fíjense lo que pasaba. Hay una recuperación de la bomba esofágica, hay una recuperación de la amplitud de las ondas y una recuperación de las ondas peristálticas normales. Esto es estadísticamente significativo. Y miren la presión del esfínter esofágico inferior que se logra con el TUPET. Es una presión por encima de 14 milímetros de mercurio, que es la presión normal. Es decir, nosotros debemos tratar de operar a los pacientes precozmente para tener menos bombas esofágicas dañadas. Posteriormente, en el año 2004, hicimos un comparativo con las 3 técnicas. En el grupo 1 se evaluaron los pacientes con Nissen, en el grupo 2 con TUPET y en el grupo 3 con DOR. Esto era lo que les mencionaba. Eran 4 casos que se les había hecho DOR por acalasia y fíjense, uno quedaba con reflujo. En Nissen había 5 pacientes que quedaron con disfagia transitoria y 2 casos con síndrome de balonamiento gástrico de 22 casos. Y estos pacientes tuvieron muchos problemas. Y fíjense las presiones que se lograban comparativamente por grupo. No era, la manometría preoperatoria no se evalúa porque eran pacientes con acalasia, pero fíjense, lo importante de esto era, todos los pacientes tenían presión del esfínter esofágico inferior preoperatorias anormales. En el grupo de Nissen se logró un aumento de 20,96, en el de TUPET de 20,66 y en el DOR una presión un poco menor, que es la que uno recomienda cuando tiene muy mala bomba esofágica. La diferencia entre estos valores es estadísticamente significativa, pero la diferencia entre el TUPET y el Nissen no es estadísticamente significativa, como pueden ver en este cuadro publicado en el año 2004 en la Gaceta Médica de Caracas. La morbilidad fueron 3% de los pacientes en esa serie, que eran 25 pacientes, tenemos un poco más de 200 casos operados. Convertimos 2 pacientes que eran reintervenciones, hubo recurrencia en el 3% de los pacientes, eran pacientes a los cuales se les había ido la funduplicatura porque no movilizábamos los vasos cortos inicialmente. Recuerden que en el año 94, cuando comenzamos a hacer esta cirugía, no se utilizaba el bisturí ultrasónico todavía en la laparoscopia, y en muchos de estos casos la movilización del fundus gástrico era muy engorrosa. No tuvimos mortalidad, esto es lo que había en la serie, nosotros no tuvimos ningún caso, y quiero darles las gracias por la atención y estoy a la orden para las preguntas que quieran hacer. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted, doctor, por acompañarnos el día de hoy.
Si tienen alguna pregunta, pueden realizarla. Hola, Hola, José León, ¿cómo estás? Calva, ¿cómo estás? Bien. Buenísimo, chévere, un gusto saludarlos a todos. Muy buena la presentación de ambos, tanto la de la doctora González como la tuya. Eh, Simplemente unos comentarios con respecto a lo que vimos hoy, ¿no? El primero de ellos es, el primero que nada, la preocupación que siempre ha existido cuando se hace este tipo de cirugía con respecto a la necesidad quirúrgica que tienen estos pacientes y que muy pocos gastos mandan a operar a los pacientes cuando realmente tienen un criterio quirúrgico de entrada. Esto retrasa definitivamente la resolución positiva del paciente en términos de tiempo, y cuando nos llegan a la mesa operatoria tenemos enfermedades más avanzadas de lo que deberían realmente ser. Ese es el primer comentario, ¿no? Tratar de convencer al gastroenterólogo de que existe un tratamiento quirúrgico que aplicado de manera precoz pudiera tener muchísimos mejores resultados que la prolongación en el tiempo de tratamiento médico por todo lo que conocemos. Y el segundo comentario con respecto a la parte de la técnica quirúrgica, que yo he tenido que reintervenir 2 pacientes en Nissen, y en ambas reintervenciones, volví a hacer el Nissen, pero la constante, las 2 veces, los vasos cortos no habían sido disecados ni habían sido separados en la primera cirugía. Yo pienso que esto definitivamente hay que hacerlo, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque creo que es uno de los puntos que de alguna manera condiciona que el Nissen falle. Porque cuando tú entras allí el Nissen está deshecho totalmente, y ves que hay una tracción de esos vasos cortos, y probablemente esta sea una de las causas por las cuales los pacientes pueden fallar desde el punto de vista quirúrgico. Esos eran mis comentarios. Excelente, los felicito. Gracias, José León. Fíjate, ese trabajo de catarsis de 2004, que es un metaanálisis, es interesante porque él dice que no, pero efectivamente, a pesar de que el nivel de evidencia es 5, porque estoy hablando solamente de la perspectiva de la opinión, los casos que tuvimos nosotros de recidiva, todos los casos que hemos tenido de recidiva es porque la funduplicatura se ha ido, las suturas se han ido debido a la atracción que hace el fundus gástrico, que no ha sido completamente movilizado. De manera que mi sugerencia es siempre seccionar los vasos cortos con mucha prudencia, porque ahí está el vaso que hemos visto, desgarros de la cápsula esplénica con la tracción del ayudante, y siempre liberar el vaso corto que va de la esplénica al fundus gástrico para que ese fundus gástrico corra con una buena ventana retroesofágica, para que ese fundus gástrico corra bien hacia el lado derecho detrás del esófago, de manera que la funduplicatura quede bien suelta. Yo quería hacer un pequeño comentario con respecto a algo que dijo Lilier, que la calasia produce reflujo. La calasia no produce reflujo, y perdonen que la calasia lo que produce es regurgitación. De hecho, la calasia no puede producir reflujo porque hay una hipertonía del esfínter esofágico inferior. Estos pacientes lo que tienen es regurgitación. Exactamente, la regurgitación. El reflujo es completamente diferente. La definición de reflujo es cuando el paso del contenido es del estómago hacia el esófago. Y la regurgitación, el contenido no llega al estómago. Esa es la definición semiológica de regurgitación y reflujo. A propósito que estamos aquí en este escenario académico. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a usted, doctor. Qué honor de verdad tenerlo con nosotros así, en privado, cerquita, de verdad. Una experiencia súper interesante, de verdad. Quería hacerle 2 comentarios, aparte de agradecer, por supuesto, su tiempo. Primero, si ustedes, al evaluar en el postoperatorio la calasia, adicional a la manometría, aplicaban algún tipo de encuesta desde el punto de vista de la sintomatología del paciente. Porque recuerdo yo cuando nosotros iniciamos la experiencia en el Domingo Luciani con el doctor Otolino, el doctor Carmona, no sé, año 2005 puede ser, evaluábamos también desde el punto de vista sintomático, cómo el paciente refería esa mejoría, y eso le aplicábamos una escala, una encuesta pre y postoperatorio, porque si bien evidentemente es importante desde el punto de vista científico evaluar los resultados en la calasia con la manometría, también es importante lo que el paciente refiere, ¿no? Eso también nos habla de calidad de vida. A ver si ustedes aplicaban esa encuesta. Y la otra pregunta
iba dirigida a esos casos, como le comenté por el chat, de acalasia y obesidad. Honestamente yo no había leído nada en la literatura, porque generalmente un paciente con acalasia más bien viene con pérdida de peso, porque es una enfermedad progresiva. Entonces, ¿qué tan frecuente realmente es encontrar ese paciente obeso portador de una acalasia? Y al realizar el tratamiento, si ustedes consideraron, una vez que hacen la miotomía, hacer una fundoplicatura con el estómago fluido, o eso queda allí expuesto y mejora simplemente hacer la miotomía y el bypass gástrico en IDRUX. Gracias. Te respondo las dos preguntas. La primera, cuando hicimos la primera publicación en Gaceta Médica de Caracas de los primeros 4 casos, tenían una encuesta de calidad de vida, y esta conferencia la publicamos después, publicamos 50 casos en la revista de la Sociedad Española de Cirugía Laparoscópica, que está online. Ahí está el paper nuestro publicado, creo que en el 2012-2013. Una conferencia que yo di en esa época, ya teníamos como 50 casos hechos, y efectivamente el 90 y no sé exactamente cuánto, pero los pacientes mejoran la evolución, y el 25% quedan con reflujo a pesar del dolor. Entonces, bueno, hay que recomendarles que no aumenten de peso, porque el problema es que aumentan de peso. Esto que tú dijiste en la segunda pregunta, que ya te la voy a contestar, estos pacientes siempre consultan en el 99% de las veces por pérdida de peso importante cuando empiezan las manifestaciones de la enfermedad. Y reganan muchísimo peso, alrededor de 10 o 12 kilos, y al aumentar la presión del abdomen por el exceso de peso, hacen reflujo gastroesofágico. Cuando los pacientes se mantienen en su peso, no pasa nada, pero si los pacientes reganan peso, se montan en sobrepeso o se hacen obesos porque comen demasiado bien, estos pacientes van a hacer reflujo. Los pacientes van muy bien con la seromiotomía. El problema es que yo, que he sido jurado de 2 papers de acalasia, es que las seromiotomías no las hacen bien. Esa es la razón por la cual algunos pacientes quedan con problemas de deglución. Si tú haces una buena seromiotomía, es decir, quitas todas las fibras musculares, circular, longitudinal y circular, el paciente queda bien. En relación con la segunda pregunta, hemos tenido 2 casos de acalasia, es decir, el paciente que siendo obeso hace disfagia. Y entonces hace los síntomas típicos, pero sin pérdida de peso. Hace regurgitación, tiene halitosis y hace disfagia con la comida de los alimentos. Y la sorpresa nuestra, cuando vimos el primer caso, no lo creíamos, fue que tuvimos que hacerle 2 manometrías esofágicas porque pensaba que estaban mal hechas, y en realidad era que tenían, y no es frecuente. Si quieres, lo voy a plantear para plantearlo en el webinar de Sopsivan que te he visto por allí. Sí, me parece excelente la idea, de verdad. Bueno, tenemos ahí una lista, hay 6 o 7 presentaciones por delante, pero lo voy a proponer mañana, esta noche que tenemos reunión de junta directiva. Voy a proponer que hablemos de acalasia y bypass gástrico. Hay que hacer un bypass gástrico en IDRUX, pero hay que tener mucho cuidado con la seromiotomía y con la movilización del estómago, para no seccionar los vasos de la gástrica izquierda, de manera de que cuando hagan el bypass gástrico, el paciente no vaya a quedar isquémico el reservorio gástrico. Entonces, porque en la seromiotomía, cuando tú haces la seromiotomía por acalasia, el libro dice que tiene que ser hasta la entrada del segundo vaso. Y entonces, si tú llegas te quitas el primer vaso que lo desvasculariza y quitas el segundo también, le quitas la irrigación al reservorio gástrico. Acuérdate que se la quitaste completa, le quitaste el vaso que va del fundus gástrico, de la esplénica al fundus gástrico, y eso puede hacer que el reservorio se necrose. Entonces hay que respetar el segundo vaso y hacer un bypass gástrico clásico en IDRUX para evitar el reflujo, y van estupendo. Pierden peso, tragan bien, sin problema. En el congreso, en el anterior, en el que se dio en el Caracas Theatre Club, presentamos 2 videos sobre estos casos. Excelente. Muchas gracias, doctor. A tu orden. Muchas gracias, doctora Dalí, por su pregunta. Yo quisiera hacer una pregunta. Sí, bueno, primero, excelente todo el material, extremadamente académico todo, y bueno, las habilidades docentes de Salvador son indiscutibles, ¿no? O sea, una cosa es
hacer las cosas bien y enseñar a hacer las cosas bien también es un arte, sin duda alguna. Un poco volviendo atrás y el esofagograma, en el contexto de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es el tema de hoy, más allá de acalasia, ¿cuál es la indicación o cuál es el alcance actualmente? O sea, ¿realmente seguimos haciendo esofagograma? ¿En qué momento hacemos esofagograma? Y si es que solamente me va a servir para diagnóstico diferencial o es que tiene algún valor en el contexto de reflujo gastroesofágico. Esa es mi pregunta. Le voy a quitar la palabra a la doctora González por razones obvias. Bueno, primero agradezco tu comentario. Sabes que al igual que tú, tengo una pasión por enseñar y por la docencia. Yo creo que esa es la razón de mi existencia, es el enseñar. Anoche estaba pensando, cuando estaba terminando la presentación, yo decía, coño, Salvador, tú no te cansas. Estaba editando clip a las 9 de la noche cansado. Para mí es un honor, Pablo. Para mí es un honor transmitir lo que he aprendido y estimular la investigación. Ya ves que somos cirujanos que hacemos estudios fisiológicos del esófago. Esto se lo quiero complementar porque yo me fui los gastroenterólogos no me querían hacer las manometrías. Tuve que ir yo a la clínica Laje a aprender a hacer manometrías esofágicas para poder hacer estos estudios fisiológicos del esófago y poder transmitir esto, pues, que es una cosa interesante, ¿no? El esofagograma, yo creo que hay que hacerlo de rutina y te voy a explicar por qué. Hay gastroenterólogos en la endoscopia que no se dan cuenta de que hay hernias hiatales importantes, gigantes, mayores del 30%. Y las hernias hiatales gigantes, que por definición también publicamos un paper de esto, son mayores del 30% de deslizamiento del estómago dentro del tórax, son muy difíciles técnicamente y hay cirujanos que no tienen las competencias para realizarlo. Hay que realizar una disección tipo 3 de hélice, hay que llegar hasta la carina por la paroscopia, hay que cuidar, no lesionar la pleura. Hay algunos, como Benister, que dicen que hay que retirar el saco. Nosotros no lo quitamos de rutina. De manera que a mí me parece que el esofagograma es un estudio que aporta mucho. A veces hay hernias paraesofágicas. Una vez tuvimos un caso de José León, de una gastrectomía vertical que teníamos que hacer y había tenido unos antecedentes por allí y tenía una hernia paraesofágica que no fue diagnosticada adecuadamente y bueno, tuvimos una lesión esplénica, etc. De manera que yo sí creo que el esofagograma nos aporta, no para el diagnóstico del reflujo, como dijo Lilier, efectivamente, sino sí para la parte morfológica y prepararnos para la cirugía. Excelente, excelente. No olvidar ese caso jamás. Sí, todas estas cosas nos enseñan y hay que transmitirlas. Hay que tratar de que, para finalizar, pues me tengo que retirar, me da mucha pena, pero quiero decirles a todas las personas que nos están acompañando allí, que son alrededor, ahorita quedan unas 13, pero llegué a ver 27 personas en el chat, que para nosotros la excelencia tiene que ir por delante y como hace Pablo, hay que tratar de poner nuestra cirugía al nivel del primer mundo. Eso es el objetivo nuestro como docente. Gracias por todo, Lilier, te felicito. Gracias José León. Gracias, Pablo. Para mí es un honor estar contigo y pongo todo lo que he hecho a la orden para transmitir. Y te comprometemos que te vamos a utilizar a futuro en otras actividades, así que ya estás listo. Estoy a la orden para lo que quieran. Un abrazo grande. Yo sé que sí. Chao, feliz día. Gracias. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a la doctora Dalí. Gracias, doctor Pablo, una vez más. Y a todos los especialistas, al doctor José León Tapia, que nos acompañó. Y bueno, damos por concluida la reunión del día de hoy. Si no tienen alguna otra duda, recuerden el link, sobre todo los residentes, todos lo pueden contestar. Ahí están las preguntas y bueno, estaremos atentos.